tuyo. Amén, amén. Abba, Padre, eterno Elohim, te damos las gracias, mi Señor, por Gracias. todo lo que tú has hecho y todo lo que tú vas a hacer. Que en esta noche tú derrames tu mano del cielo para llenar nuestros platos, mi Señor, del entendimiento de tu Torah, para acercarnos más y más a tu presencia. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén. Shalom, hermanos. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Sí cambia la hoja, hermanos. Sí cambia. Cambió. No, Sí. Marcos 1:6. Ok. Ok. Marcos 1:6. Vamos a darle lectura a esta cita bíblica y vamos a indagar sobre, sobre esto que Johanán, Juan usaba ropas hechas de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Vamos a ver esto un poco más de cerca. Amén. aleluya. A ver, ¿lo pueden leer, por favor? ¿Puede leer alguien el texto? 1:6 Sí. dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Te sigo, hermano? Amén, amén. Entonces, podemos ver que el camello es inmundo. ¿Sí? Amén. El camello es inmundo. Y la miel, hermanos, la miel es un alimento que se va a comer en la tierra prometida. Vamos a ir a la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿sí? Pero ahorita nos ocupa la miel. Pero vamos a ver de cerca a uno de los profetas. Dice que el último profeta de todos fue Juan, Johanán. Entonces el camello y las abejas son Jueces 14:8, ¿cómo dice, mis hermanos? ¿Cómo dice Jueces 14:8? Jueces 14:8. Amén. Dice la palabra. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Amén. Hermanos, una preguntita. ¿Las abejas son animales impuros o animales puros? Son puros, hermanos. Ok. La miel es un alimento que no se echa a perder, hermanos. Amén. Entonces, vamos a estar viendo por qué Juan el Bautista se vestía de piel de camello y comía miel. Amén. Amén. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello. Esto era un mensaje profético de cómo el pueblo de Yud-Hei Bab-Hei se vestiría de la inmundicia del mundo y del pecado. ¿Sí? Es la vestimenta que el pueblo vestiría proféticamente. Lea Isaías 4:1. ¿Quién tiene Isaías 4:1?
Aleluya. Isaías 4:1, ¿cómo dice? En ese día 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra desgracia. Amén. 4. Amén, amén. O sea que el pueblo quería vestir su propia vestimenta. Se querían vestir no de lo que el Padre los quería vestir. El Padre quiere vestir a su amada, pero su amada no se quiere dejar vestir. Dice, nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Mientras por dentro lo que comía era miel, un alimento no perecedero. ¿Qué dice Cantares 4:11? Cantares 4:11, ¿qué dice, hermanos? Cantares 4:11. Aleluya. Busquemos Cantares. Dice la palabra en el nombre de Yeshua. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Amén. Notemos aquí, hermanos, que la amada del Eterno se viste de ropas que el Eterno le da. Come lo que el Eterno le da de comer. Amén. No come lo que ella quiere ni se viste como ella quiere. ¿Me están entendiendo? La esposa del Cordero no se viste de lo que se quiere vestir ni come lo que quiere comer. Tiene que comer lo que el Padre le da. Tiene que alimentarse de miel. Ahora, ¿cuál es la miel? Dice que la palabra del Eterno es como miel que destila del panal. Sí, la palabra del Eterno es nuestro alimento. Este es el alimento que el Eterno quiere darnos. El pueblo de Elohim se rehusó a las palabras del Padre Eterno y no quisieron el vestido que Yud-Hei Vav-Hei nos compró. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Estamos en la misma página todavía. No ha cambiado. No ha cambiado. Vamos a ver. Okay. Ok. ¿Ya cambió? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Buenas noches, Shalom. Amén, amén, hermana Carmencita. El pueblo de Elohim se rehusó, oiga bien, el pueblo de Elohim se rehusó a las palabras del Padre Eterno y no quisieron el vestido que Yud-Hei Vav-Hei nos compró, de acuerdo a Isaías 4:1. Pero en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, ¿cómo es que dice allí? Amén. Léalo, hermana Carmencita, por favor. La palabra sale en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí mismo. Amén. Amén. Entonces, nosotros nos hemos preparado. Leyó el 7 y el 8, hermana. Ay, disculpe. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino. Son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh. Amén. Ok.
¿De qué nos debemos de vestir nosotros, hermanos? Lino fino. Lino fino, no lo que Juan el Bautista había profetizado con su vestimenta de pelo de camello. Los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, siempre profetizaban y lo hacían de una manera en parábola, ¿sí? Por ejemplo, Oseas quería transmitirle al pueblo cómo el pueblo estaba adulterando contra su Elohim. Y para ello, Oseas se casó con una adúltera, dándole a entender al pueblo que el pueblo estaba adulterando. Ahora Juan, Johanán, el inmersor, llega y se viste de pieles de camello, de un animal inmundo. Se viste con esta vestimenta para darnos un mensaje profético de cómo el pueblo de Israel y toda la nación de Israel, que es Kadosh, se estaba vistiendo de inmundicia, de inmoralidad, de pecado. Por eso estábamos nosotros perdidos, muertos en delitos y pecados, vestidos de impureza, pero vino la revelación del Eterno y nos dio una vestimenta, nos compró una vestimenta, hermanos. El verso 8, vestida de lino fino. Una predicación de que la congregación se volvería más pura en su doctrina, más piadosa en su experiencia y más justa en su conducta de lo que había sido desde su formación. Desde que el Eterno formó a su amada Israel, desde que el Eterno formó al pueblo, a su amada, dejó plasmado, hermano, de qué manera el pueblo debería de vestir. Les dejó una tarea al pueblo de Israel de que entrarían a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y eso era el mensaje que Johanán traía, que el pueblo tenía que ser introducido a la tierra que fluye leche y miel. Solamente la esposa del Cordero se puede vestir de lino fino. Johanán fue el que dijo, he aquí el Cordero de Yud-Heh-Vav-Heh que quita el pecado del mundo. Él es el que quita la vestimenta del pecado. Él es el que te quita la vestimenta de piel de camello. Él es el que te quita toda la inmundicia y te limpia y te regenera y te forma, te transforma. Aunque la Biblia dice que Abel era pastor de ovejas, no aclara si las creaba para conseguir lana, o sea, el lino fino. En cuanto al lino, su primer mención en las escrituras se hace en Génesis 41-42. Génesis 41-42. El lino fino sale de la lana de las ovejas, hermano. De allí sale el lino fino. Amén. Amén. Léase Génesis 41-42. Y quitándose de la mano el anillo de firmar, el faro se lo puso en la mano de José.
y lo hizo vestir de ropa de lino fino y le puso una cadena de oro en el cuello. Qué bonito. Lo vistió de lino fino. Solamente la esposa del Cordero se puede vestir de lino fino, hermano. Cuando el tiempo llegue, Babilonia, la grande, la gran ramera, se levantará, llorará, porque entonces la justicia o la Torá de Yud-Hei Vav-Hei despojará la gran Babilonia hasta dejarla en ruina. Apocalipsis 18, del 16 al 19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Apocalipsis 18, del 16 al 19. Amén. Dice la palabra. Y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habrían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Amén. Amén, hermano. Todo esto que todo este pueblo que se está enriqueciendo, hermano, con las cosas, o sea, la palabra dice que muchos van a predicar en este tiempo, unos por amor, otros por amor al dinero, otros por vanagloria, otros por fama. Hay diferentes motivos por la cual la gente predica y habla del evangelio. Han usado el evangelio como una fuente de ganancia, como una fuente de ganancia deshonesta, hermano. Y la palabra solamente se predica por amor a las almas. Nada más. Pero esta ciudad quedará destruida. En Ezequiel 16, Ezequiel capítulo 16, del 8 al 13, búsquelo por allí y déle lectura a alguien por ahí. Tenemos al hermano Héctor con nosotros. No sé si pueda leerme Ezequiel 16, del 8 al 13. Hermano Héctor. Shalom, hermano. Prenda su micrófono para escucharlo. Ezequiel 16, del 8 al 13. Amén. Amén. Dice así: entonces pasé junto a ti y te vi y miré que tu tiempo era tiempo para el matrimonio. Extendí mi mano hacia ti y cubrí tu desnudez. Te juré e hice un pacto contigo, declara el Adón de Adón, y fuiste mía. Te lavé con agua, limpié tu sangre y te ungí con aceite. Con tela bordada te vestí y te calcé con sandalias. Ceñí tus lomos con lino fino, blanco, y te cubrí con una vestidura de lino fino. Te embellecí con atavíos, coloqué brazaletes en tus manos, un collar en tu cuello.
berilo en tu frente, aretes en tus orejas y una corona esplendorosa en tu cabeza. Fuiste ataviada con oro y con gemas. Fuiste vestida con lino fino, blanco, con púrpura y con tela bordada. Comiste harina fina y miel, aceite, y eras extremadamente hermosa y prosperaste entre los reinos. Amén. Así es como Elohim viste a su amada. Amén. Entonces, estamos viendo la vestimenta de lino fino. Solamente la esposa del Cordero se puede vestir con lino fino. Podemos ver cómo Adonai mira a su amada y la viste de ropas finas, cubre su desnudez, pone calzado en sus pies, fue lavada y saciada su hambre. Amén. Entonces, ahora sí podemos decir que nuestra vida o nuestra hambre ha sido saciada. Aquel vacío que sentíamos antes cuando estábamos en la religión, todos nosotros veníamos con un vacío interno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Se sentía hueco. Sentíamos un gran hambre por la palabra. Y hasta que conocimos la Torá, entonces vino a ser saciada el hambre. Cantares capítulo 6, verso 9. Amén. Amén. Léalo, hermana Carmencita, por favor. La palabra se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero mi paloma, mi perfecta, es única, la única hija de su madre, la amada de que le dio a luz. Las hijas la ven y la llaman feliz. Las reinas y concubinas la alaban. Amén. Amén. Solo una es la paloma del Padre. Está claro que la esposa es el pueblo de Israel. Ya miramos el lino fino literal, pero aquí dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Las túnicas del pueblo de Adonai representan las acciones justas de los santos. De acuerdo a Apocalipsis 7:14, nuestras vestimentas han sido hechas justas. Vistámonos de justicia, o sea, de la Torá, para no ser echados fuera del reino. Léase Apocalipsis 7:14, por favor. Amén. Léalo, hermana. La palabra se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces dijo a sus esclavos: bueno, el banquete de bodas está listo. Para los más que fueron invitados no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuanto encuentren. Los esclavos salieron a las calles y la sala de bodas se llenó de huéspedes. Cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía de vestido con traje de boda y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échelos de las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente lloraba y se oirá el crujir de dientes. Pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Amén. Amén. Ahora, hermana Carmencita, lea el 7:14 de Apocalipsis. 7:14, ok. Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación.
Ellos han lavado sus ropas, guardado la Torá y las han emblanquecido como la sangre del cordero. Amén. Amén. Cuando dice lavado sus ropas, quiere decir que guardaron la Torá. Amén. Guardaron la Torá. En el original dice guardaron la Torá. Nuestra vestimenta. Esta versión es K2. Amén. Amén, hermana, gracias. Nuestras vestimentas han sido hechas justas. Vistámonos de justicia, o sea, de la Torá, hermanos, para no ser echados fuera del reino. Dice, y su esposa se ha preparado. No se está preparando, dice, y su esposa se ha preparado. O sea que ya debe estar preparado, hermano. No se esté preparando, debe de estar ya preparado. Amén. Los que están listos, gloria a Adonai. Y los que no, preparémonos, renunciemos entonces a la tibieza espiritual, al pecado, a la autosuficiencia y confianza propia. Dejemos la túnica y la tibieza, dejemos la rutina y la tibieza. Cambiemos a una vida de fidelidad y obediencia a Yeshua. Amén, mis hermanos. Es lo que debemos de hacer. Supliquemos a Adonai que nos lave y transforme constantemente para que nuestras acciones estén en armonía con sus mandamientos y enseñanzas. Que nuestras acciones justas reflejen el carácter, el amor y la misericordia del Mesías. Actuando en nosotros y manifestarlo a través de nuestra forma de vida. Y termina el verso diciendo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Adonai viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. A ver, hermano. Amén. No sé si el hermano Chávez pueda leer Colosenses 3, del 5 al 10. Amén. Amén, hermano Chávez. Colosenses capítulo 3, del 5 al 10. Y pongan atención a lo que la palabra de aquí está diciendo, hermanos. Bueno, dice, por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza: inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos, avaricia, que es una forma de idolatría.
Pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que le desobedecen. Es verdad que ustedes en la vida que vivieron en un tiempo practicaban estas cosas, pero ahora deséchenlas. Ira, irritación, mezquindad, calumnia y lenguaje obsceno. Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido de un nuevo yo que está renovando continuamente. Es más y más conocimiento y acercándose más y más a la imagen de su creador. Amén, hermano. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros ver nuestra propia vida si en realidad estamos vestidos de lino fino? Es un poquito difícil eso, hermano, porque estamos en la transición de la desintoxicación. Ese sería algo muy prematuro decir que estamos vestidos de lino fino. Sí, porque lo que está diciendo Juan es de los versículos que leyeron es que cómo iba a entrar, cómo es que nosotros iban a entrar, o sea, hacer cosas justas, hacer el bien, o sea, prácticamente lo que está diciendo es que hagamos bien a nuestros semejantes, o sea, que los miremos con amor, no importa quién sea, no importa si es cristiano, si no es, si es católico, no es, porque a nosotros no nos toca juzgarlos o decir, oye, tú estás mal, oye, tú no tienes la Torá. No, eso no nos toca a nosotros. ¿Sí me entiendes? A nosotros nos toca amarlos. ¿Sí? Y prácticamente en eso, pues él nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo vamos a decir que ya tenemos eso si estamos en la desintoxicación? Yo creo que sería muy difícil de decir, no, si ya estamos listos para entrar. No, porque al final, hermano, el que va a decidir qué hacemos, si hacemos cizaña o hacemos trigo, va a ser él. Nosotros podemos hacer todo lo mejor, todo lo que podamos, todo lo mejor. Pero el que va a decidir quién entra y quién no entra, va a ser él. Porque yo puedo hacer todo lo mejor, hermano, todo lo que yo quiera hacer, abrir un canal, empezar a predicar, meter estudios, todo lo que quiera. Y eso es bueno, ante los ojos de nosotros, pero ante los ojos de Elohim, ¿sí me entiende? Porque al final él es soberano y él dice que podemos hacer todo lo mejor, pero él puede, a los últimos puede decir, no entra y endurece el corazón. ¿Sí? Entonces sí, sería una pregunta así bastante seria esa, para decir, no, si tengo lino fino, no, hermano. O sea, lo que yo puedo decir yo es de mi parte, que estoy tratando de hacer lo mejor, de agradar a él, no a la gente, no a los hermanos, sino tratar de agradar, de hacer lo correcto delante de él. Esa es, amén, hermano Chávez, ese es el lino fino. Cuando tratas de agradar al Padre, ese es el lino fino. Cuando tratas de hacer las cosas bien, eso es el lino fino. Bueno, entonces si estamos tomando la vestimenta del Padre, la estamos tomando y nos la estamos poniendo, estamos vistiéndonos de ese lino fino. Yo creo que nuestro esfuerzo es para entrar al reino.
no para quedarnos afuera. Cada uno de nosotros tenemos Mira, la oportunidad hay de una, amar. ok, Amén. Amén, hermano Chávez, diga. el primer rey de Israel, hermano, fue escogido por Dios, por Elohim, el rey de Israel, ¿sí? Y vino el Espíritu Santo sobre de él, profetizó, ¿sí? Y luego fue desechado. O sea, ahora, ¿por qué lo digo? No lo digo porque que diga, no, es que no vamos a casa, no. Nosotros vamos a esforzarnos al máximo. ¿Por qué? Por amor, hermano. Porque realmente si nosotros le amamos, nosotros vamos a esforzarnos. Ya después al último él decide. Él decide si estamos bien vestidos de lino fino o él da el toque final. Amén. Es que eso es, hermano. Esa es la vestimenta, lo que usted está diciendo, el amor, el amar al prójimo, el amor a Elohim, el hacer sus mandamientos, vestirnos de justicia. Ese es, hermano, ese es la vestimenta del lino fino, las acciones justas de los santos. Nos estamos esforzando por tener esa vestimenta y segurito la decisión que tomaría Adonai sobre una persona que se está esforzando es dejarle entrar en su reino. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Usted qué piensa póngale que fue desobediente Saúl y fue desechado y fue escogido por él? ¿Sí? Ahora, entonces, dígame usted, entonces Saúl desobedeció, pero no nomás Saúl desobedeció, David desobedeció, prácticamente todos, si usted se fija en la Biblia, casi todos desobedecieron, hasta Noé, Abraham, ¿sí me entiende? Teniendo un hijo que no debió haber tenido Abraham, Noé hizo lo que no debió haber hecho, emborracharse. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no estamos, o sea, el esfuerzo tiene que ser de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque Yeshua ya hizo lo de él, ¿sí? ¿Qué hizo Yeshua? Y Yeshua nos hizo de que nosotros tuviésemos la oportunidad, una oportunidad que no teníamos. Él nos hizo, nosotros estábamos, como hemos dicho, estábamos muertos en delitos y pecados, lo dice la palabra. Amén, amén, hermano. Yeshua hizo algo, hizo, ¿cómo le diré? O sea, él mostró el amor de una manera impresionante, jamás vista. ¿Sí? Porque usted se imagina morir por una prostituta, que era lo que éramos nosotros. Él murió, él mostró el amor. Y exactamente, o sea, nosotros qué debemos hacer, hermanos. O sea, nosotros debemos hacer lo que Yeshua hizo, porque él es nuestro ejemplo, ¿sí? Él es el que no, él, hermano, él. Nosotros no vamos a ser salvos por nada, sino que por él. Amén. Y como él es la Torah viviente, entonces nosotros tenemos que obedecer la Torah. Amén, amén. Mire, Dígame. le voy a poner un ejemplo aquí bien. Amén, 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 mi hermano. Y gracias, hermano, por lo que está diciendo. Amén, amén, amén. Está clarísimo. Por eso se les llama los profetas a los que están en el antiguo pacto, porque de alguna forma todos los profetas tuvieron que profetizar, ¿sí? Y no es que David haya pecado, fallado, claro, está allí, pero tiene un motivo. ¿Por qué sucedieron las cosas con ellos de esa manera? Porque el pueblo de Israel se prostituyó, se manchó, así estaba, de color negro, así como está este celular, color negro. Así estaba el pueblo de Israel, lleno de pecado, de inmundicia y de maldad. Pero cuando Yeshua muere en el madero, él muere para ofrecerle
a su amada el divorcio, la libertad de la ley del matrimonio. Entonces queda libre, pero para volverse a casar, pero para casarse con Yeshua otra vez, este pueblo de Israel que estaba manchado de negro, de pecado, totalmente, tuvo que ser cambiado con la sangre del cordero derramada en el Calvario. Se purificó, perdonó a su amada Israel, la perdonó, la purificó y la cambió. Después se la presentó a sí mismo blanca, pura, sin mancha y sin arruga. Y entonces nosotros, cuando venimos a ser injertados al pueblo de Israel, debemos de guardarnos con nuestra vestimenta pura y sin mancha y sin arruga para poder llegar a las bodas del Cordero sin mancha y sin arruga. Ahora, hay que perseverar, lo que decía el hermano Chávez, no sabemos hasta que estemos allí, claro. Pero Mateo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, guárdese así hasta el fin, porque así no va a entrar. Entonces, el lino fino, limpio y resplandeciente es todo lo que mi hermano Chávez estaba explicando, las buenas obras, el amor al prójimo, el amor a los mandamientos, hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder alcanzar esa salvación tan grande que Yeshua vino a traer a su amado pueblo. ¿Qué piensa usted, hermano Israel? Amén, shalom. Yo creo que cuando habla de del lino fino, está hablando de la santificación. Y nadie puede decidir lo que va a pasar en el futuro de nuestra vida cuando dejamos este cuerpo. Pero estamos seguros de algo, que si obedecemos la Torah y implementado el dominio propio sobre la obediencia de la Torah, y porque Yahshua murió en la cruz y abrió esta puerta, yo estoy seguro de mi salvación. No es que yo tengo que pensar, si yo sigo, como usted dijo, Rabbi, el que parece hasta el fin será salvo. Pues no hay ninguna cuestión que si seguimos este pasaje, esta línea de pensamiento, de purificarnos, de tener ese lino fino, no solamente físico, pero espiritual, vamos a llegar. Por eso estamos en este camino y tenemos que tener esa confianza. Shalom. Amén, amén. Podemos nosotros perseverar en este camino y al último, hacer todo lo que esté de nuestra parte para ser salvos, hermano. Y al último, ¿usted cree que Yeshua vaya a decir, el Padre vaya a decir, apartado de mí, no te conozco? Posiblemente lo diga si no tenemos los mandamientos. Los mandamientos del Eterno son indispensables en nuestro caminar. Hermano Héctor, ¿qué nos puede decir, hermano, de esto? Shalom a todos. Bueno, las promesas que el Eterno ha puesto en su palabra, dice que somos pueblo. Da por hecho que somos pueblo. Para que nosotros tengamos la certeza de que somos, no es porque ande en toda la plenitud de lo que dice la Torá, porque ya sería un sadik. Pero nuestro Ruach le comunica el Ruach HaKodesh de que somos pueblo. Tendría que andar en tinieblas, como que yo volviera al vómito, a lo que solté, o estar desnudo,
para yo perder esta gran salvación. Entonces, uno tiene que diferenciar entre lo que es cuando Yeshua hizo la redención. No tuvimos nada que ver en la redención nosotros, pero nos puso en el camino y nos dio las instrucciones para que si nos íbamos torciendo, nos volviéramos al camino. Entonces, yo sé que todos los que están aquí se están guardando de no vivir como viven la mayoría de personas. Por lo tanto, ustedes mismos dan testimonio de que son pueblo. Shalom. Amén, amén. Hay que recordar un hecho que se dio en el huerto del Edén. Adán y Eva quisieron vestirse con hojas de higuera, o más bien se vistieron con hojas de higuera. Pero ¿qué hace Elohim? Dice, no, 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 esas ropas no. Ustedes no pueden vestirse así. Yo les voy a vestir a ustedes. Yo voy a cubrir su desnudez de ustedes. Entonces Elohim cubre la desnudez de Adán y Eva y les muestra el camino, ¿verdad?, que deben seguir. Hermano, nosotros aquí tenemos la brújula, el GPS, la Torá, para llegar a la patria celestial, para llegar al reino de Elohim. No podemos nosotros desviarnos cuando ponemos la dirección en el GPS. Yo puse la dirección en el GPS para llegar a la casa del hermano Israel y llegué. Cuando yo estaba lejos de la casa del hermano Israel, el GPS iba prendido, pero no iba hablando. Empezó a hablar cuando me fui acercando a la dirección. Me fui acercando a la dirección y empezó a hablar. Eso quiere decir que cuando tú prendes el GPS de la Torá en tu vida, no te va a hablar. Va a empezar a hablarte cuando te estés acercando a Elohim. Entre más te acerques a Elohim, a su Torá, a sus mandamientos, y empieces a guardar sus mandamientos, cuando ya empieces a llegar cerca de tu salvación, entonces Él te va a empezar a hablar. Entre más te metes, más te habla. Entre más te acercas, más oyes la palabra de Elohim. Acuérdate que la palabra representa la miel. Juan, Yohanan comía miel. Era un mensaje profético lo que Juan traía, hermanos. Vestía pieles de camello, vestía pieles de animal inmundo. Era un mensaje profético, era como el pueblo de Israel estaba vestido de inmundicia. Sí, yo no sé si me estoy explicando o no, hermano. Entonces quitémonos esa vestimenta y vistámonos de justicia, vistámonos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Amén, hermano Rojas. Amén, hermano Rojas, prenda su micrófono y díganos. Sí, hermano, pues esto es un proceso donde vamos aprendiendo día tras día. Yo estoy de acuerdo con el comentario del hermano Chávez. Efectivamente, no podemos nosotros decir, como dice el apóstol Saúl, ya lo alcanzamos todo, sino que este es un proceso, es un aprendizaje, es una escuela donde nos lleva el maestro a aprender lo espiritual, lo práctico y lo teórico. Lo práctico y lo teórico. La teoría la tenemos aquí en la palabra. Y es precisamente este pasaje del capítulo 19, verso 8.
donde dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y cuando hablamos de acciones, hermanos, este es precisamente lo que está en lo práctico. Porque dentro de lo práctico, cuando nos vamos a la práctica después de estudiar la teoría, entonces lo vamos a poner por obra, aquello que ya tenemos grabado en nuestra mente y lo vamos a poner en práctica para que aquello que hemos aprendido teóricamente podamos realizarlo y podamos mirar que verdaderamente ese trabajo que lo pusimos por obra está bien y de esto es precisamente de lo que se va a agradar el maestro, de que nosotros hagamos el trabajo bien. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Vamos caminando, como le dije de un principio, en un proceso. Y yo aquí estoy rodeado de muchos vecinos. Yo los amo y oro por ellos todos los días, en la mañana, en la tarde. Les pongo predicaciones, les pongo oración para que el Eterno, y oro juntamente para que el Eterno les bendiga cada día, cada mañana. Pero dentro de sus pensamientos no existe esto. Sin embargo, ¿esto para qué? Es para que yo aprenda. Aquí tengo unos vecinos que son muy agresivos. Hace unos días vino una persona, precisamente de la semana pasada, un día como hoy, jueves, y hizo esto, y pateó la lámina, no sé qué tanto hizo. Entonces me dice la hermana, porque es cristiana, me dice, hermano, ¿y usted va a permitir que eso le haga? Le digo, hermano, yo no tomo en cuenta todo eso. No me gusta discutir, pero mire cómo lo que está haciendo. Sí, hermano, yo lo veo, pero yo tengo a un Dios poderoso y que Él es el que va a cambiar la mentalidad y el corazón. Estoy orando por ellos, estoy pidiéndole al Eterno. Entonces, esto ha sucedido a raíz de unos 2 años aproximadamente. Entonces, todo esto, hermano, es lo práctico, lo que estamos aprendiendo aquí en las Escrituras, nuestras acciones, que son las que se van a reflejar, hermano, en el mundo, con nuestros vecinos, con la gente con quienes tratamos, con todo se va a reflejar estas acciones, porque estas acciones justas, dice que es lo que le agrada, porque son justicias de los santos, de los que hemos aceptado la Torá, Yahshua, Hamashiach. Entonces, esto lo tenemos que poner por obra diariamente, sin proferir ninguna palabra, sin Amén. decir nada de ellos. Todo, sino simplemente llevarlo ante la presencia del Eterno. Ponerlo en las manos del Eterno. Cada día lloro por ellos, cada día oro. Por las mañanas, por la noche, estoy clamando porque esta palabra que estamos predicando llegue al corazón de ellos y transforme esas vidas, esos corazones. No me voy a cansar de orar, no voy a cansar de clamar por ellos. Por eso, hermano, a veces me conecto en la oración ya casi para terminar, porque estoy allí postrado de rodillas orando por todos mis vecinos, por todos la gente a quienes les hemos predicado. Entonces, creo que dentro de lo práctico, esto es tan importante poner por obra, como lo dice aquí en esta palabra, porque a nosotros se nos ha concedido vestirnos de lino fino. Y esta vestidura, hermano, es la que se va a reflejar allá en los vecinos, esta vestidura que nosotros portemos, porque son las acciones de nuestra vida, de nuestra conducta diaria, de nuestro diario. Amén, amén. Amén, hermano. Shalom, hermano. Amén, hermano Rojas. Gracias, hermano, por ese comentario. Ahora, yo tuve una conversación con una persona hace unos días
Amén. Y me sacaron eso de que como David, siendo un hombre conforme al corazón de Elohim, fue un adúltero. Y yo le dije, no, señor, David no fue un adúltero. David cometió un error, ¿sí? Un adúltero es una persona que adultera y constantemente practica el pecado, ¿sí? La gente tiene fallas, errores. Nosotros somos humanos, tenemos fallas, tenemos faltas, tenemos errores, pero no practicamos el error, no practicamos la falla, no practicamos el pecado. Me explico eso, hermano. David Amén. solamente una vez en toda su vida quedó registrado que solamente esa vez él tuvo relaciones con aquella mujer y pecó, Amén. pecó, pero él se arrepintió de eso y solamente una vez lo hizo. El animalito, si cae en un pozo y lo saca del pozo, ese animalito no vuelve a caer en el mismo pozo. Ese animalito no vuelve a caer en ese lugar. Y el hombre tiene la tendencia a caer en el mismo error vez tras vez. Amén. Pero cuando se comete solamente una vez el error y la persona se arrepiente y se humilla delante de su creador, Elohim es amplio en perdonar y grande en misericordia y tardo para la ira. Pero cuando el hombre constantemente está practicando el pecado, la Biblia lo considera un hijo del diablo. Amén. Entonces, los profetas, los antiguos, sí, cometieron errores. Abraham se metió con Agar y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Claro que sí. Pero todo esto pasó, hermano, por la voluntad de Elohim, porque algo iba a suceder en este tiempo. Ahorita tenemos al pueblo de Israel con 12 tribus y tenemos a Ismael con 12 príncipes. Amén. Amén. Es una alegoría entre Agar y Sara. Y esto está en el libro de Gálatas 4:22 en adelante. Pero bueno, vamos a ver, el hermano Israel tenía algo que decir, tenía su manita levantada. Amén, amén. Amén, Yo hermano creo Israel. que es bien claro en Colosenses 5:3 cuando dice, por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Él no está diciendo, ustedes pueden hacer cambios. Yo creo que el proceso de estar, como usted dice, siempre pecando, cuando nosotros nos movemos afuera de ese pecado, ahora estamos en el fino lino, ahora estamos cogiendo la cajera en cual Pablo está diciendo, y si seguimos cogiendo esa cajera hasta el fin, vamos a ser salvos. Shalom, hermanos. Amén, amén. Practiquemos las buenas obras. Practique las buenas obras, no practique el pecado, practique las buenas obras. Amén. Aleluya. Entonces, ya nadie más tiene algo que decir. Pastor, Amén, hermana ¿puedo Tere. opinar? Amén, hermana Tere, diga. Bueno, es un comentario mío, una observación. Si usted dice que no fue adulterio del rey David, entonces una mujer que comete adulterio por una vez tampoco es adulterio. Es una resbalada. No, ¿Qué es hermana, eso? no me malentiendan, no que no fue adulterio, que no es un adúltero. No estaba practicando. Sí Pero ¿y en una mujer cómo queda? Sí cometió el acto de adulterio, ¿ok? Pero no fue un adúltero que constantemente lo estuvo haciendo.
No lo sé, pero hasta mandó a matar al pobre hombre. Amén. Todo eso, hermana, fue parte del adulterio que cometió. Pero, pero ¿y si una mujer comete por una vez un adulterio, qué pasa? ¿Cómo queda eso, según usted? si se humilla la persona, Elohim la perdona porque Él es amplio en perdonar. Ahora, si la mujer está en pecado, si la mujer no conoce Torah, es una persona totalmente apartada de la Torah, hermana, está en ignorancia. Está viviendo en su vida natural de pecado. Pero por ahí está escrito en la Biblia que dice que a nadie se le... ¿Cómo es que dice? Por ahí está escrito que ahora no acuerdo. Que nadie saldrá, pues a nadie se le perdonará por ignorante, algo así. Exactamente. No, hermana, mire, la persona que está habituada a hacer continuamente el mal, no le podemos exigir que se porte bien. Déjeme poner esto más claro. Okay. ¿Qué usamos? Un marranito, un pig, un chancho, Cerdo. un cerdo. Usted agarra el cerdo y lo baña y lo limpia y le pone perfume, pero ese marranito no se va a quedar así porque está habituado a irse al lodo, al fango. Entonces va a ir a meter al fango, porque es por naturaleza, él ya es así. Ahora, hay personas que por naturaleza ya están en pecado. Tiene que haber una transformación. No sé si conoce usted los gusanitos que se meten en una bolsa y se quedan allí, ahí se quedan por un tiempo y luego se rompe la bolsa y sale una mariposa. Metamorphosis. Amén. Lo que dijo el hermano no lo puedo pronunciar. Metamorfosis. Se mete el gusanito en ese lugar y en un momento, determinado tiempo, sale una mariposa. Esa es una transformación de gusano a mariposa. Si la persona no tiene una transformación, sigue siendo gusano. No puede ser mariposa. Amén, amén. Entonces, la Biblia nos habla, Pablo nos habla de la persona que está habituada a hacer el mal. Y también dice, ¿cómo perseveraremos en el pecado si ya no vivimos en él? Sí. Romanos capítulo 6 dice, los que hemos sido sumergidos en el Mashiach, ¿cómo viviremos en el pecado aún? Si perseveramos en la gracia y en los mandamientos de Adonai, ya no vamos a cometer pecados. Ya no vamos a cometer errores, pero ya no somos pecadores. Pecadores son los que cometen el pecado y continuamente lo hacen y no se arrepienten. Esos son pecadores. Nosotros, hay otro punto, hermano. ¿Quién habló? Hermano Rojas, hay otro punto. Diga. Hay otro punto que David, por lo cual David no fue apedreado o muerto, era porque la mujer no era de las tribus de Israel. Recordemos que para el adúltero, que se sorprendía en adulterio, tenía que ser apedreado mediante 2 testigos y siendo del mismo pueblo de Israel, de cualquier tribu que fuera. Pero si cometía adulterio, era de acuerdo por los mandamientos de Adonai, este hombre debía de morir. Por eso David dijo, cuando se confrontó con el profeta le dijo, le hizo ver todo lo que había cometido, que le había quitado aquí la última oveja, la única oveja que tenía, ¿sí?
y dice David, dijo David, este hombre debe morir. ¿Por qué? Porque estaba pensando de acuerdo a la ley establecida al pueblo de Israel. Esa ley los acreditaba como condenados a muerte por el pecado cometido. Pero sin embargo, en este caso, la mujer no era israelita, era gentil. Entonces, Había una diferencia porque era gentil. El pecado amén. es pecado, ¿right? Sí, el pecado es pecado. Pues Y él vemos, pecó, aunque era gentil o era israelista, todavía él estaba pecando. Yo no sé en ninguna porción de la Biblia que hay una diferencia entre una mujer israelita y una mujer gentil. ahora, el pecado debía de ser confrontado por dos testigos que comprobaran que efectivamente esa persona fue sorprendida en adulterio. Era el testigo y debían de presentar tanto al hombre como a la mujer, pero siendo de la misma tribu de Israel. Ahora, efectivamente, David tuvo consecuencias acerca de su pecado, ¿sí? Es donde las consecuencias las sufrió, pero aún así, aunque pagó las consecuencias, hermano, hoy en estos tiempos no deja de ser pecado en nuestros tiempos. Pero en aquel tiempo, de acuerdo a la Torá, debía ser condenado cuando se sorprendía con la mujer de la misma tribu, de las 12 tribus de Israel. Entonces, Amén, hermano Rojas. También otra cosita que quería decir aquí, lo que usted está diciendo, él no fue sorprendido en el acto, David no fue sorprendido en el acto, por eso tampoco fue apedreado. Él fue sorprendido por Adonai, por Adonai. no por nadie, por Adonai directamente, por eso mandó al profeta. Y pagó el precio, Mandó al profeta y le dijo a David, le dijo, ese hombre eres tú. Entonces David cae de rodillas y el salmo es cuando se escribe el Salmo 51, que dice, contra ti solo he pecado. O sea, se sintió exhibido por Adonai, no por nadie más, por Adonai. Así es. Algo tremendo, hermano, que pues cuando te humillas, en la humillación es quitado el juicio. Amén, amén. Y Adonai conoce el corazón cuando la gente se está arrepintiendo de veras y cuando nomás es de lengua. Así es. Y él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Adonai. Entonces, él sabe cuando lo están cuenteando, hermano. Él sabe cuando están nomás que es puro cuento, puro show. Él sabe. Aguajes. Amén. Amén, hermano. Sí, Amén. fíjese, yo creo, hermano, que el pecado es pecado, porque dice la misma Torá que el que transgrede un mandamiento Amén. es pecado, no importa quién lo cometa, hermano. No importa. Y va a haber consecuencias. Amén. ¿Entiende? Va a haber, mire, Elohim es amplio en perdonar, claro que sí, mi hermano. Por eso estamos aquí, porque nos perdonó. ¿Sí me entiende? Si yo le contara mi historia, lo que yo hice y cómo él me perdonó, o sea, nos queríamos. Entonces sí sabemos que, pero hay que pagar y un alto precio. Un alto precio que hay que pagar, a veces el desprecio de la familia, el desprecio de esto, el desprecio del otro. Aleluya. Paga un alto precio. ¿Qué pagó David? Tremendo. Tuvo. Él solo se puso el castigo. Digo que pague 4 veces. Es algo impresionante todo esto. Está tremendo, pero hay que entender que si nosotros ya tenemos un poquito de conocimiento del instructivo que se nos dejó desde un principio, yo creo que si antes, hermano, cuando no estábamos en que ahora que decimos que en Torah, antes, ¿sabe por qué no lo hacíamos?
por moral. Teníamos que ser moralistas, hermano. No andaban los probablemente cometimos errores, el hermano Chávez era tomador, pero yo no mataba, no andaba de adúltero, no andaba robando, porque yo sabía que estaba mal. O sea, eso ya es por moral. Porque ya nomás dígame usted ahorita, si un hijo me hubiera salido así, yo lo hacía, ¿con qué calidad moral le iba yo a reprender? A reclamar. Dígame usted. No se puede, es imposible. No. ¿Sí me entiende? Entonces, la Torah vino, claro, a resurgir algo que nosotros ya teníamos por moral. ¿Sí me entiende? Es lo que hizo la Torah. Pero eso ya lo traíamos, porque nosotros no matamos a nadie. No hicimos nada de eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaba mal y había una ley que nos iba a juzgar, aunque sea la terrenal. ¿Por qué no lo hacíamos por eso, hermano? Entonces, la moral quiere decir mucho, hermano, para poder... Decimos en el mundo, para poder tener la lengua larga, tienes que tener la cola corta. ¿Cómo va a reprender a alguien, hermano? Nomás dígame, si yo tomaba, ¿cómo voy a reprender a mis hijos que toman? Dígame, ¿con qué calidad moral? Amén, amén. No se puede, hermano. Entonces, la Torah lo que vino a hacer en nosotros es que las acciones que ya veníamos haciendo, no como deben de ser, nomás vino a ajustarlas donde deben de quedar. ¿Sí? Ya es instructivo, ya es, haga de cuenta que ya es un espejo donde nos tenemos que reflejar todos los días y todos los días y cada mañana, hermano. Ahí es donde nos tenemos que reflejar, en el instructivo de papá, porque papá quiere que nadie nos pierdamos. Es todo lo que quiere. Amén. Y la Torah es algo que ya debemos tenerla grabada en el corazón. Entonces, esto de la Torah es hermoso, claro, pero ya lo traíamos. Pero como les digo, esto va más allá de la Torah. Todo lo que estamos hablando va más allá de la Torah, porque el Adón no quiere que nos quedemos allí. No, él quiere que crezcamos. ¿Sí? Y es hermoso, hermano, es hermoso crecer en el Adón, es hermoso pensar, es hermoso caminar con él y sobre todo agradar, que el paso que damos a él le agrada. Amén, mi hermano. Amén, hermano Héctor, díganos. Bien, con respecto a lo que habló mi hermano respecto al pecado de David, uno tiene que saber las categorías que habían dentro de Israel cuando era un extranjero, pero que ya era parte de Israel. En el caso de Urías, él era un extranjero. Él todavía no era parte de Israel, porque para ser parte de Israel, ya él pasaba no a ser un extranjero. Entonces, cuando se le juzga a David, exactamente es un adulterio, pero cuando uno va a la Torá y lee el mandamiento con respecto al adulterio, uno ya entiende por qué no se ejecutó al rey David, porque ya uno ve en qué categoría estaba Uriel. Y ahora, con respecto a las categorías del pecado, no todos los pecados son iguales. Todos los pecados te alejan del Eterno, pero las consecuencias o la gravedad, es como que yo dé una mentira que diga, no, mi hijo no está aquí cuando él está aquí. No es tan grave como decir un falso testimonio contra mi hermano Jaime. Es una gravedad porque estoy botando el honor de mi hermano. Entonces, sí hay diferentes tipos de pecados y había uno que no era reconciliable para aquel tiempo, que era el pechaí. Así que eso es todo, nada más, mi hermano. Amén, hermano Héctor, gracias. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Ahora nosotros tenemos que entender cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los de no de muerte. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues si no hay más, hermanos, que decir, pues vamos a ser despedidos. El hermano Isauro nos despide en oración, hermano Isauro, por favor. Y no se olviden, por favor, de mañana en la mañana tenemos oración, hermanos. Traten de conectarse para la oración. Hermano Isauro, despídanos en oración, hermano. Amén. Gracias. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho hoy con nosotros, mi Dios. Te damos la gracia por esta enseñanza, mi Dios, que tú nos has dado hoy. Ayúdenos, mi Dios, guardar esta enseñanza
tu palabra que lo hemos recibido hoy. Que esta palabra, Señor, que dé fruto en nuestra vida. Que esta palabra, mi Dios, que cada uno de nosotros podemos ponerla en práctica, Dios. Ayúdenos, mi Dios, seguir adelante, seguir aprendiendo tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes más tu camino, que seas tú, mi Dios, llevándonos en tu camino conforme a tu voluntad cada día, mi Dios. Muchas gracias por esta enseñanza. Y te damos la gracia, Padre, por todo lo que tú has hecho hoy. Y eso es lo que yo te pido, mi Dios, que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, que tú los guardes y ayúdenos también a conectar en esta mañana en oración. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, mis hermanos.